Quizás no lo sabías, pero la película del Gigante de Hierro de 1999 está inspirada en el libro El Hombre de Hierro de 1968, escrito por Ted Hughes. Sin embargo, la película tomó un rumbo muy diferente al del libro, ya que su director, Brad Bird, le presentó la idea de la cinta a Warner Brothers con la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si un arma tuviera alma? La pregunta puede sonar extraña, pero cabe aclarar que durante esta época, Brad estaba lidiando con la reciente muerte de su hermana, quien había muerto a causa de un disparo de arma de fuego a manos de su marido. Ya con esto en cuenta, podemos entender por qué la cinta tiene un claro mensaje antiarmas, en donde el gigante tiene que lidiar con la decisión de cumplir con su programación inicial o convertirse en algo más. Pero la genialidad del Gigante de Hierro va mucho más allá, ya que Brad Bird nos presenta una fábula moderna que nos habla de la complicada relación que Estados Unidos tiene con las armas, el miedo a las amenazas externas y cómo es que algunos de los símbolos heroicos más grandes del mundo son fruto de una nación llena de contradicciones, temas que, a pesar de que no fueron apreciados en su momento, han convertido al Gigante de Hierro en una cinta de culto. Bienvenido a una nueva entrega de Más allá de lo evidente, una serie de videos en los que analizo series y películas infantiles para descubrir su significado oculto. El día de hoy vamos a analizar los mensajes que nos presenta la película El Gigante de Hierro. Para esto vamos a hablar del contexto histórico de la cinta, la filosofía que los personajes representan y cómo es que este discurso antiarmas está construido. Verás que si ponemos atención podemos encontrar temas muy interesantes en estas películas aparentemente para niños. Capítulo 1. Una época de miedo social. Los eventos del Gigante de Hierro se llevan a cabo en un pueblo ficticio llamado Rockwell, en el estado de Maine, el cual fue creado por Brad Bird para representar este optimismo estadounidense y la creencia en el estilo de vida americano que el artista Norman Rockwell representaba a través de sus pinturas. El año es 1957, y esto se sabe porque algunos personajes y situaciones de la cinta hacen referencia a que la Unión Soviética acaba de lanzar el primer satélite artificial en la historia de la humanidad, el Sputnik. Entender el contexto histórico de esta cinta es muy importante, porque el contexto precisamente nos explica por qué algunos personajes actúan de la manera en la que lo hacen. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, comenzó un conflicto no armado llamado la Guerra Fría, en el que las dos grandes potencias del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética, competían para ver quién tenía mayor poder e influencia en el mundo. Una de las áreas de mayor competencia era la tecnológica, y cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik, la percepción mundial era de que los soviéticos estaban ganando. Y esto no fue bien tomado por los estadounidenses, quienes estaban acostumbrados a estar siempre en la vanguardia tecnológica. Pero ahora, por primera vez, los soviéticos les estaban dando la vuelta. El asunto fue tan grande que durante los meses siguientes a este lanzamiento se vivió lo que sería llamado la crisis del Sputnik, un periodo de ansiedad y miedo en el que los estadounidenses sentían que estaban siendo vigilados por el satélite, que iban a ser bombardeados desde el espacio y sobre todo percibían que había una gran brecha tecnológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Tan es así que entre el 6 y el 31 de octubre de 1957, el New York Times publicó 279 artículos sobre el Sputnik. Estamos hablando de más de 11 artículos diarios. De hecho, en la cinta El Gigante de Hierro podemos ver esto en el periódico que está leyendo Dean en la cafetería, en donde podemos ver un artículo que dice que los soviéticos están planeando un viaje a la luna, otro en donde se dice que el Sputnik fue visto en el cielo y un anuncio de un juguete que es un robot explorador del espacio. Lo que me encanta de estas tres cosas que vemos en el periódico es que representan muy bien el sentimiento de la época, es decir, una mezcla de miedo y fascinación por los adelantos tecnológicos. Bird menciona que el pueblo de Rockwell entonces es uno en donde todo parece idílico por fuera, pero por dentro todo está a punto de hervir, ya que viven en una época en donde Estados Unidos le temía a los rusos, al Sputnik y al rock and roll. De hecho, también menciona que el personaje de Kent Mansley, quien trabaja para el gobierno, es la personificación de esta época, alguien que cuenta con una fachada de falsa arrogancia y que esconde sus miedos detrás de una sonrisa falsa, tal y como Estados Unidos, quien simulaba ser una nación intocable y poderosa, al mismo tiempo que presentaba cortos en las escuelas acerca de cómo actuar en caso de un bombardeo nuclear. Es por eso que este es el lugar y momento correctos para la llegada de un gigante de hierro. Cuando el Gigante de Hierro cae del cielo, su llegada es percibida de distintas maneras. Por un lado, para Howard Hughes, un niño que tiene un lado aventurero y que disfruta de ver películas y leer cómics de ciencia ficción, su llegada es vista primero con temor, pero este rápidamente cambia a una sensación de asombro, una fascinación por el hecho de estar presenciando algo que está más allá de las fronteras tecnológicas de nuestro mundo. Es por eso que intenta protegerlo, enseñarle cosas acerca de nuestro estilo de vida y finalmente termina forjando una genuina amistad con él. Por otro lado, personas
personas como Ken Mansley, quien trabaja para el gobierno, sienten un gran temor hacia el gigante. Sin embargo, gran parte de este temor tiene que ver con un tema político. En la escena del restaurante, Kent le dice a Hogarth que el país está en un constante estado de alerta, ya que, según él, todos los demás quieren lo que los estadounidenses tienen, y en este sentido, no le importa si el gigante es ruso, chino o marciano, lo único que importa es que no es estadounidense, y en sus palabras, eso es razón suficiente para asumir lo peor y volarlo en 1000 pedazos. Este miedo irracional que Ken Mansley, quien... Déjame adivinar, trabaja para el gobierno. Siente es el motor que impulsa todas las acciones del personaje, el cual incluso llega a amenazar directamente a Hogarth, a ponerlo deliberadamente en peligro, como cuando le dice al general que el gigante ya lo mató, y culmina cuando ordena un ataque nuclear dentro de su propio país. Mansley representa al estadounidense promedio en esa época de gran ansiedad social. ¿Pero qué es lo que representa el gigante? Pues resulta que hay algunas teorías filosóficas que nos pueden ayudar aquí. Capítulo 2. La filosofía del gigante. Cuando el gigante de hierro llega al pueblo de Rockwell, lo vemos sin un sentido de propósito y parece experimentar al mundo por primera vez. Esto se hace más evidente en la primera plática que tiene con Hogarth, en donde vemos que tiene una abolladura en la cabeza, la cual probablemente se hizo al aterrizar y es por eso que su programación inicial fue eliminada. Esto significa que al principio de la película el gigante tiene que aprender cómo funciona el mundo y se encuentra en un estado que algunos filósofos llaman tabula rasa, lo cual se traduce como pizarra limpia. Según el filósofo John Locke, los seres humanos llegamos al mundo sin tener conceptos como el bien y el mal precargados. Es decir, llegamos como una pizarra blanca y poco a poco vamos aprendiendo a través de nuestros sentidos distintos conceptos. En el gigante de hierro, Hogarth primero le enseña al gigante a distinguir entre algunos conceptos concretos como las piedras y los árboles, pero conforme la película va avanzando, vemos cómo el gigante se familiariza con otros temas mucho más complicados, como cuando Dean le intenta enseñar la diferencia entre chatarra y arte. Después lo vemos adquirir un sentido de moralidad a través de los cómics que Hogarth le presta, entre los cuales hay un personaje llamado Atomo, un robot malvado gigante, y otro personaje llamado Superman, un héroe que también tiene grandes poderes y viene del espacio, pero decide ocupar sus dones para ayudar a la humanidad, no para lastimarla. En este punto es muy interesante ver cómo el gigante en un principio se identifica físicamente con el robot Atomo, pero Hogarth le enseña a ver más allá de las apariencias y le asegura que él es más parecido a Superman, una enseñanza que el gigante conserva. Después, en otra escena, cuando unos cazadores le disparan a un venado, el gigante se enfrenta por primera vez al concepto de las armas y, sobre todo, al de la mortalidad. Aquí, Hogarth tiene que explicar que las armas matan y que matar es malo, pero que morir no lo es, que morir es parte de la vida. El gigante se siente triste ante esta conclusión, pero Hogarth lo reconforta hablándole acerca del concepto del alma, una parte nuestra que es eterna y que según él, el gigante también posee. El gigante entonces encuentra consuelo en estas palabras. Pero, ¿será cierto que el gigante tiene un alma? Es más, el gigante habiendo sido creado específicamente con un propósito, ¿tiene derecho a elegir? Este es uno de los puntos centrales de la cinta. Hacia el final de la cinta vemos cómo es que el gigante de hierro reacciona hostilmente hacia las armas y cómo es que él cuenta en su interior con todo un arsenal de ellas. Esto nos indica que probablemente fue diseñado con la intención de conquistar nuestro planeta y fue enviado a nuestro mundo con ese propósito, el cual perdió tras golpearse la cabeza. Pero bueno, ¿un objeto tiene la posibilidad de elegir su propósito? El gigante de hierro, como toda buena historia de ciencia ficción, plantea preguntas muy interesantes. Es decir, cuando hablamos de objetos que son fabricados, pensamos en cosas inanimadas que nosotros creamos con funciones específicas. Es decir, una lámpara sirve para alumbrar, una silla sirve para sentarse y el objeto en cuestión no tiene decisión al respecto. Y bueno, una lámpara que no alumbra, pues no es una buena lámpara. Pero, ¿qué ocurre cuando el objeto tiene conciencia o incluso sentimientos? Quizás te ayude a saber que algunos filósofos como Aristóteles y Platón pensaban que los seres humanos nacíamos con una esencia y propósito que nos eran dados por los dioses y que ser buenos seres humanos implicaba serle fiel a esta esencia y propósito. En este caso entonces nosotros no seríamos muy diferentes al gigante, seríamos seres fabricados con un propósito específico sin tener una decisión al respecto. Y no sé tú, pero a mí esto no me suena bien. Afortunadamente, a través de los años, otras teorías filosóficas como el existencialismo han propuesto algo distinto y nos plantean teorías en las que todo carece de significado absoluto, es decir, no hay un significado en la vida. Sin embargo, nosotros podemos elegir darle un significado a las cosas. Entonces, podemos buscar la autorrealización a través de cosas como la religión, el arte o el hecho de ayudar a las personas, no porque esto tenga un valor en sí, sino porque nosotros elegimos dárselo. Si esto es cierto, el gigante a través de sus decisiones está
está en todo su derecho a elegir ser Superman e ir en contra de su programación inicial, de la misma manera como puede darle valor a la creencia de que él cuenta con un alma, la cual va a trascender después de que él muera salvando al pueblo que eligió proteger. Aquí seguimos viendo en juego este concepto inicial de qué pasaría si un arma tuviera un alma. Y hicimos un particular énfasis en la parte del alma, pero no olvidemos que el gigante sigue siendo un arma, y este discurso es uno de los más aclamados en la cinta. Capítulo 3. El gigante como arma. Uno de los puntos más interesantes del Gigante de Hierro es que es una historia que nos habla de la compleja relación que Estados Unidos ha tenido con las armas a lo largo de los años. Por un lado, las encuestas indican que el 32% de los estadounidenses son propietarios personales de un arma de fuego. Estamos hablando de 1 de cada 3 ciudadanos, lo cual los convierte en el país con más armas en manos de civiles en el mundo. Por otro lado, también son el país que tiene más muertes a causa de arma de fuego, desde suicidios y muertes accidentales hasta tiroteos masivos. Entonces es un país que a menudo sufre por las armas, pero al mismo tiempo se rehúsa a librarse de ellas. El mensaje del Gigante de Hierro es bastante claro: las armas matan y matar es malo, y vemos cómo el gigante sufre un gran conflicto personal cuando él descubre que él fue construido precisamente para ser un arma. Hay una escena muy buena en donde lo vemos volar para salvar a Hogarth del ataque del gobierno, y aquí lo vemos intentando ir en contra de su programación. Lo vemos ser un arma que tiene conciencia propia y decide no atacar o lastimar a quienes lo están lastimando a él. Sin embargo, este tipo de mensajes son muy polémicos en Estados Unidos. La fascinación de Estados Unidos con las armas comienza con la segunda enmienda de su constitución, la cual dice que el derecho de las personas de guardar y portar armas no deberá ser infringido. Esto y el hecho de que asociaciones como la NRA, las cuales cuidan los intereses de las grandes compañías fabricantes de armas, hacen de Estados Unidos una cultura que glorifica el hecho de comprar armamento y toman muy en serio su derecho a defenderse, entre comillas. El miedo que Kent Mansley siente hacia una amenaza exterior en la cinta, el cual sirve como su motivación personal durante toda la historia, es exactamente el miedo social que se vive en su país actualmente. Es decir, en la cinta, Mansley termina tomando la decisión absurda de bombardear el pueblo en el que él mismo se encuentra, y en la vida real, Estados Unidos toma decisiones igual de absurdas, como el hecho de hacer más accesibles las armas después de un tiroteo. Sí, estás escuchando bien. En julio del 2022, la revista Vox publicó un artículo alrededor de un estudio de Harvard que recolectó información de 25 años de tiroteos y 3.000 leyes que se propusieron en las semanas posteriores. El artículo sorprendentemente determinó que las leyes de control de armas se vuelven más permisivas después de una tragedia como esta. Esto debido a que se argumenta que si las víctimas hubieran tenido armas en su poder, la tragedia pudo haberse prevenido. Lamentablemente, más armas no parecen ser la solución, ya que la violencia en el país sigue en aumento. Ahora, muchas personas dicen que no se sabe si menos armas son la solución, pero pues déjate cuento esto. Resulta que la NRA patrocina a muchos políticos, quienes en 1996 impulsaron algo llamado la Enmienda Dickey, la cual prohíbe que el gobierno ocupe fondos federales para investigar temas que pudieran ser usados para el control de armas. En este caso, mensajes como el de la cinta El Gigante de Hierro pueden ser aceptados por el público en general por el hecho de que se trata de una película infantil, pero cuando estos mismos temas se discuten de manera más seria, la discusión se torna mucho más agresiva porque estamos hablando de un tema muy político, en el que las armas son percibidas como parte del estilo de vida estadounidense, a tal grado que en algunos estados es más difícil sacar una licencia para conducir que tener un permiso para portar un arma, las cuales la NRA insiste en que sean llamadas herramientas para defensa personal, una manera de hacer el concepto más accesible o amigable para la población. Algo que muchas personas no saben es que Superman originalmente comenzó como un supervillano que tenía poderes mentales. Sin embargo, su creador Jerry Siegel decidió cambiar el enfoque de su personaje poco después de la muerte de su padre, quien murió de un infarto tras ser asaltado con un arma de fuego. Si te fijas entonces, El Gigante de Hierro es una historia que nace de la violencia, pero se las arregla para ser una fábula moderna precautoria que habla en contra de ella. Ted Hughes escribió el libro El Hombre de Hierro para consolar a sus hijos tras el suicidio de su esposa. Años más tarde, Brad Bird toma este libro y lo transforma en una película con un mensaje antiarmas para poder lidiar con la muerte de su hermana, quien también murió por un arma de fuego. Este gigante que nos presenta en su historia toma a Superman, el máximo héroe de la cultura pop y símbolo estadounidense de la época, como guía moral, un héroe a prueba de balas que se enfrenta a la injusticia que nace de la imaginación de un chico de Cleveland que acaba de perder a su padre. Resulta curioso entonces pensar que algunos de los personajes más heroicos de la cultura pop tienen este origen tan trágico y nacen de una sociedad que glorifica la violencia al mismo tiempo que se imagina héroes sorprendentes que son capaces de luchar en contra de ella.
Al final de la cinta, el gigante esboza una sonrisa antes de sacrificarse por el pueblo que acaba de conocer. Un acto heroico digno de Superman, pero a través de esta sonrisa quizás podamos llegar a la conclusión de que el gigante está consciente de que logró ir más allá de lo que estaba programado para hacer. Eligió darle un significado propio a las cosas e incluso tal vez acepte el concepto del alma como propio. La explosión por su parte fue tan grande que todos asumen que el gigante murió, pero afortunadamente los buenos mitos tienen la tendencia de reinventarse y sobre todo de nacer de nuevo. Si te gustó este videoensayo, te dejo con esta lista de reproducción en donde hablo de películas como Megamente, Kung Fu Panda y programas como El Chavo del 8 y 31 Minutos. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.